Si hablamos sobre cómo la reforma agraria afectó al Perú y cómo tuvo el resultado la migración territorial, debemos enfocarnos a cuál fue el motivo de dicha migración para que los campesinos tomaran esta drástica decisión. Uno de los factores fue el incremento de la población, de tal manera ellos migraron de sus tierras a la ciudad, teniendo como resultado una economía favorable. También se obtuvo el surgimiento de los actuales distritos de Lima. Todo este problema dio inicio el 3 de octubre del año 1969, donde nuestro país se vio en la obligación de realizar una junta militar encabezada por el general Juan Velasco, lo cual se proclamó como el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tenía como prioridad el gobierno para llevar a cabo profundas alteraciones en el aspecto económico, político y social. Dentro de las medidas emprendidas por este gobierno revolucionario se encuentra la reforma agraria. Sin embargo, llevar esos tipos de reforma agrarias era un tema con un interés de hace mucho tiempo atrás, de tal manera que cuando comenzó el segundo gobierno de Manuel Prado en el año 1956, se estableció la Comisión de Reforma Agraria para las Viviendas, que tenían como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para poder entender un poco más sobre lo que sucedió en aquella época de la migración territorial del Perú por la reforma agraria, nos enfocamos sobre el concepto de manera personal sobre qué es la reforma agraria. En pocas palabras, es un desarrollo político que se vincula con el estado económico y social. Esto busca moderar la igualdad y mejorar la productividad. Por otro lado, para que este proceso se lleve a cabo, se tiene en cuenta la participación gubernamental y la presión del Estado. Esto se basa a dos hipótesis. En primer lugar, tenemos la redistribución equitativa de la tierra. Esto puede tener como resultados efectos deseables. Y en segundo lugar, son los beneficios a largo plazo, que pueden ocupar un mayor costo. Para ello hablaremos un poco de dicha ley y si fue beneficioso para los campesinos. Al inicio del año 69 se promovió una ley agraria. En ese entonces se incautaron un aproximado de casi 9 millones de hectáreas, para lo que vendría siendo un promedio de 370.000 familias. Esto se puede sobreentender como una cuarta parte de la población rural. Este hecho se dio a través de la compra forzada, teniendo en cuenta que las valorizaciones de estos terrenos fueron considerablemente bajas y la gran parte fueron salvadas con bonos que simplemente quedaron en el olvido. Se dice que los campesinos no podían vender sus tierras porque era garantía a favor del Estado hasta realizar el pago de la famosa deuda agraria. Además, el costo de las tierras de los campesinos se devaluaron considerablemente. Esto se debe a que alteraron las tierras y no ocupaba una buena producción. Por esta razón, podríamos decir que la reforma agraria fue una ley fallida, y un claro ejemplo fueron de los indicadores de bienestar bajaron ampliamente en nuestro país. Supuestamente, lo que quería era mejorar el nivel de vida de los campesinos, y pensar que en los inicios se notaba favorable, pero dio un giro drástico y empeoró en la etapa final de la reforma. Esta disputa fue una gran noticia en la discusión política nacional, debido a que por un lado había una resistencia enorme de los hacendados a perder sus tierras, quienes se amparaban en una cláusula de la ley que permitía las parcelaciones de sus tierras por iniciativa propia, y por otro lado se encontraban las organizaciones de campesinos y trabajadores agrícolas de las haciendas por conquistar la propiedad de su tierra, que reclamaban, que consideraban que eran suyos y que fueron registrados por los hacendados a su nombre ante el desconocimiento de ellos. En otras circunstancias, el desarrollo del capitalismo en las ciudades representaba el progreso y una amplia mejora social para los migrantes andinos. Esta promesa de calidad de vida estaba reflejada en la industrialización que experimentó la costa, sobre todo en las regiones de Lima y Callao, en los años 50. Este ejemplo de calidad de vida se vio reflejada en la zona costera en el tiempo de industrialización en Lima y Callao durante los años 50.
Hay varios aspectos como comercio, comunicaciones, la agraria y mucho más. Así, de esa manera, la urbanización fue una realidad ante la transformación de la vida rural, pero muy aparte, no todos los cambios agrarios en el país presentaban el mismo rostro. Las haciendas en la costa peruana tenían un contenido muy distinto a las de la sierra. Funcionaban como fundos agroindustriales para exportar, donde los obreros trabajaban la tierra para un patrón que no dejaba de lado sus caracteres políticos o posición social. Por su parte, en la sierra, las haciendas funcionaban de forma más tradicional. Se le conocía como el poder de los propietarios mestizos o blancos sobre los indígenas mal llamados indios. Era un modelo de dominar de los propietarios de las haciendas sobre los campesinos, maltratándolos y obligándolos a trabajar unas horas para él y luego lo que sobraba para él. En base a esta problemática fue el comienzo de las migraciones, la cual los pobladores, al ver que en las diferentes ciudades del país hay mejor calidad de vida y más ingresos, pues se desplegaron a múltiples lugares tales como Lima, Cusco, Arequipa, Chiclayo y Piura, generando bolsones de pobreza en las zonas periféricas. En pocas palabras, todo esto recalca que la reforma agraria no cumplió con los objetivos establecidos, pues en vez de beneficios a los pobladores se dio más pobreza e incomodidad a todos los peruanos, afectando la economía y la dinámica social del Perú. En la actualidad, este problema aún sigue vigente entre nosotros. Sin embargo, el Estado, pese a la experiencia vivida o pasada que bien puede ser subsanada, no ha realizado mayores esfuerzos para el adecuado acceso para una verdadera reforma agraria. Pero esta vez, pese a la experiencia vivida, ya las mejores condiciones y la igualdad de todos los agricultores. En cuanto a la reforma agraria que se dio en 1969, se pudo observar ciertos cambios relacionados en lo político, social y económico. Pero, ¿fue ese cambio beneficioso para el Perú? Para responder a este interrogante debemos tener en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, antes de la reforma agraria, la población campesina se veía sumergida en un abuso tanto laboral como físico por parte de los comunales, dado que no contaban con ciertos derechos que actualmente hoy en día un empleado por ley debe tener. Asimismo, la política agraria antes de la reforma era muy desigual entre los terratenientes y los campesinos, beneficiando a los primeros con grandes propiedades y dejando a los campesinos en una pobreza extrema que dificultaba tanto su nivel como la calidad de vida de estos. Con respecto a la parte económica, la situación era la misma debido a la desigualdad de ese entonces. Solo la élite de ese entonces contaba con un nivel de vida favorable, mientras los campesinos vivían en pobreza extrema, debido a que los ingresos que generaban por la producción agrícola beneficiaban a los terratenientes. En mi opinión, la reforma fue un cambio que de cierta manera, si bien contribuyó en ciertos aspectos en el país, como que la población campesina se vea favorecida por cambios que beneficiaron su calidad y nivel de vida, no resolvió completamente el problema, ya que al no contar con ciertos recursos, tanto financieros como técnicos, no pudieron solventar el uso correcto de sus tierras, generando así una migración masiva a ciudades como Lima, en donde la sobrepoblación causó que muchos lugares sean sobrepoblados de manera informal. Además, esta distribución de tierras disminuyó la productividad agrícola y con ello generó ciertas tensiones sociales que afectan hasta el día de hoy. Finalmente, para dar un poco más de contexto a este artículo de opinión, cabe recalcar que las tierras eran entregadas a los agricultores, quienes por una acta firmada se comprometieron a pagar por un largo plazo de 20 años. Pero la gran mayoría no eran propietarios individuales, sino consistían de grupos de campesinos, la cual las más importantes eran dos, que eran las cooperativas agrarias de producción y la sociedad agrícola de interés social, con un claro porcentaje de las tierras confiscadas. Este método de agrupar a los agricultores o beneficiarios fue una de las muchas razones por las cuales llevaron a cabo múltiples problemas con la espera, pues no se cumplió con las expectativas, pues las características colectivas de la propiedad distorsionó a la toma de decisiones. Es por ello que los agricultores, al ver este problema que estaban viviendo, optaron con la decisión de emigrar hacia las ciudades donde había más producción. Esto se llevó a cabo hace muchos años atrás, pero en fin y al cabo el Estado no hace nada aún para mejorar esta situación. Gracias.